soy el padre Florencio Rosselló, soy religioso mercedario y en este momento soy el responsable de la pastoral penitenciaria a nivel nacional, la coordinación a nivel nacional de toda la acción que la Iglesia realiza en la cárcel, en el antes y en el después de prisión. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tu avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? La labor de la pastoral penitenciaria es presencia de esperanza, presencia liberadora en el mundo de la cárcel sobre todo. Presencia liberadora a través de distintas actividades que las tenemos estructuradas en tres áreas, ¿no? El área religiosa, que trata de dar al preso pues una serie de acompañamiento pues para que su vida tenga sentido, desde la esperanza, desde el compromiso y desde que hay libertad después de esto, ¿no? Está el área social, que es un área donde toca la persona, es decir, pues el área social trata de conectar con la familia, el área social trata también, porque la pastoral penitenciaria atiende al hombre y mujer a nivel global. O sea, la pastoral penitenciaria no va a la prisión ahí pues a celebrar misa y ya está, no. No podemos celebrar misa cuando tienes un preso que hace tiempo que no sabe nada de su madre. No puede hablar de Dios a una mujer cuando lleva días sin saber de sus hijos. Y por tercer y último elemento es el área jurídica, que es donde se juega el destino del preso. Entonces, muchos no conocen al abogado, muchos no saben cómo está su caso. Entonces nosotros a través de abogados voluntarios, tratamos de asesorarlos, tratamos de acompañar, ¿no? Inclusive de realizar gestiones dentro del mundo de la judicatura. O sea, la presencia de Jesucristo en la cárcel no es porque nosotros vayamos o no, sino siempre ha estado. Pues porque Jesús se encarna en el preso, se encarna en el inmigrante, se encarna en lo más vulnerable de la sociedad, porque Él se hace vulnerable, porque Él se hace pequeño y Él se hace pobre. Y nosotros, esa es la grandeza de la pastoral penitenciaria, que vemos a Cristo en el pobre y no vemos el delito. Por lo tanto, puede parecer escandaloso, pero como Iglesia vamos con ojos de fe, no nos toca juzgar. Y como dice el Papa Francisco, que es el Papa que más prisiones ha visitado, sumando los anteriores, yo puedo contar 20 y algo prisiones ha visitado, siempre cuando llega a una cárcel, en la puerta de entrada, antes de entrar, sin conocer a nadie de dentro, se hace esta pregunta: ¿por qué ellos y no yo? Si yo hubiese tenido la experiencia de algunos presos que están en la cárcel, pues posiblemente, y lo traslado aquí, en este momento que estoy hablando, posiblemente alguno de ellos estaría hablando aquí en mi lugar y yo estaría en la cárcel en su lugar. Yo muchas veces me he definido como, o nos hemos definido, yo escribí hace poco en un artículo, a raíz de la pandemia, somos los nuevos cirineos que en la puerta de la cárcel hemos estado esperando ayudar para poder entrar. O sea, el voluntario es ese cirineo que ayuda al mismo Cristo que lo está pasando mal, en prisión lo está pasando mal, a llevar esa cruz. ¿Para qué? Para hacérsela más llevadera, para hacérsela más ligera y para que esa cruz también, como nos ocurrió a nosotros, sea motivo de redención, de libertad y de una nueva vida. Es cierto, desde la sociedad falta esa mirada compasiva. Los medios están condicionando mucho lo que es las condenas que se ponen en España. España en este momento es el país de Europa, ¿no? de Europa, de los países donde se cumple más tiempo de condena de media. La media en Europa suele ser 9-10 meses en prisión, cogiendo la condena más pequeña con la condena más alta, ¿no? 9-10 meses. En cambio en España son 20-21 meses de media cumpliendo. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos un sistema penal duro,
que la sociedad no lo conoce y aún así la sociedad sigue pidiendo condenas más duras, más largas, más fuertes, ¿no? Tenemos un sistema penal muy duro, de los más duros de Europa. Tenemos en proporción más presos, aunque no en número, pero en proporción más presos que el resto de Europa, y tenemos las condenas de media más largas que el resto de Europa. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que hay una presión social fuerte, una presión mediática fuerte, y significa un gran desconocimiento por la parte social, o sea que nos han condicionado una forma de pensar sobre el mundo de la justicia, sobre el mundo de las penas y sobre el mundo de la cárcel. La imagen que tenemos de la prisión muchas veces nos viene de las películas, ¿no? O de las series. Conocemos algunas series y claro, siempre que aparece una imagen de una cárcel en una serie, siempre hay tensión, peleas, y no, en la prisión hay vida también normal. Justicia restaurativa pues es sobre todo, habla de dar ese último paso como es el tema de la víctima, es pensar en la víctima. La pastoral penitenciaria no olvida a la víctima, o sea, porque somos conscientes de que el delito ha lesionado unos derechos de una persona y que también necesita ser resarcido, ¿no? Entonces, se están haciendo experiencias muy bonitas, empezó en el 2007, 2008, en todo el tema del mundo de ETA con la víctima, y ahora se ha ampliado ya a bastantes. En este momento hay 6 o 7 prisiones donde se está haciendo este ejercicio, es decir, confrontar víctima con infractor, y si no se logra directamente con el infractor de mi delito, sí con otro tipo de víctima, pero de tal forma que eso vaya generando pues una restauración de la propia persona y de la propia víctima. Pues porque bueno, hemos de tender a esto, ¿no? A que la sociedad se reconcilie, a que el delincuente se reconcilie con la víctima, el infractor con la víctima. Y la víctima, porque claro, y la víctima que se sienta también, que se sienta y diga, pues lo siento, tal, porque hay veces que ha sido el gran olvidado en el mundo del delito de la víctima, ¿no? Que bueno, que todo se centraba en el infractor, en el delincuente, pero la víctima se olvidaba. Bueno, ¿y qué piensa la víctima? ¿Cómo tal? Bueno, pues esta es un poquito el tema de la justicia restaurativa, el restaurar tanto la conciencia del delincuente como la conciencia de la víctima en este caso, ¿no? Nuestra presencia también es una presencia de denuncia, pero claro, yo siempre he dicho que las denuncias yo las hago en la mesa donde se pueden tomar las decisiones, ¿no? No soy yo de denunciar, hacer ruido, ¿no? Entonces, nuestra presencia es presencia de denuncia, es decir, bueno, otro mundo es posible, otro cumplimiento de pena es posible, por ejemplo, y luego acabaré porque yo estuve en el Congreso de los Diputados, pero otro cumplimiento de pena es posible, la pandemia nos lo ha dicho, ¿no? Y la pastoral penitenciaria lo está recordando, que otro cumplimiento de pena es posible, que no necesariamente pagar una deuda con la sociedad me tiene que llevar a la prisión, hay otras formas de cumplir, ¿no? Esa es. Entonces, y luego sí que nuestra presencia, al hablar de la cárcel en la sociedad, estamos haciendo política. Por ejemplo, todo el tema de regulación de papeles. Entran en prisión y se paraliza todo. ¿Por qué se paraliza? Hay gente que tiene la familia aquí, que lleva mucho tiempo aquí, a renovar papeles. Otro tema que planteamos es el tema de cobrar el subsidio por excarcelación, es decir, esto es tema de administración. El tema de las madres, ¿por qué no se articula a lo mejor otro cumplimiento? Pues porque tiene que atender. Entonces, el tema de las personas mayores, enfermos, tiene que haber otras formas, ¿no? Entonces, todo el hablar de estos temas, estamos haciendo política. O sea, la pastoral penitenciaria, como he dicho al principio de esta conversación, quiere también ayudar a cambiar, a transformar la realidad de la cárcel. Y, por lo tanto, nosotros hacemos algo mucho más que celebrar la misa. Tratamos de llegar al hombre y a la mujer en el plano social, en el plano jurídico, y tratamos de influir en la medida que se pueda, y ahora, cuando termine un poquito todo el tema de restricciones, volver otra vez a hablar con los partidos políticos, porque queremos cambiar. Y el legislativo puede cambiar
muchas medidas que son pequeñas, pero que dentro se nota. Por lo tanto, sí, la pastoral penitenciaria también hace política y queremos hacer política, porque solo desde ahí podemos tener una prisión mejor, más humana, más justa y que cree esperanza o abra esperanza para el preso, hombre y mujer que está en la cárcel. Una última, muy rápida, información de servicio. Si alguien ve esta entrevista